Reciban nuestro saludo al iniciar la primera actividad orientadora de la asignatura Pediatría 1. La misma los dotará de las herramientas básicas que les permitirán realizar la asistencia médica a niños sanos y enfermos con un enfoque integral. Al concluir la actividad orientadora, serán capaces de caracterizar la asignatura a través de sus objetivos, unidades temáticas y sistema de evaluación, así como reconocer la importancia de la misma y su interrelación con las especialidades que tributan a ella. Identificar los componentes de la historia clínica pediátrica a través de la obtención de los datos al interrogatorio y al examen físico. Reconocer la importancia de los principios básicos a tener en cuenta para realizar una adecuada anamnesis y un correcto examen físico en la edad pediátrica. Identificar la importancia de la consulta de puericultura para el logro de un manejo correcto de los problemas de salud. Interpretar la significación de la Declaración de los Derechos del Niño con un enfoque social. La asignatura Pediatría 1 está estructurada en 4 grandes unidades temáticas que se impartirán durante 9 semanas lectivas y una semana de evaluación, distribuidas de la siguiente forma. El primer tema corresponde a la semiología pediátrica y al expediente clínico pediátrico. El segundo, al estudio del recién nacido. El tercero, a la alimentación y nutrición. Y el cuarto estará dedicado a las enfermedades endocrinas en la edad pediátrica. Para el cumplimiento de los objetivos en esta asignatura, se mantienen las modalidades dentro del encuentro docente, como son el taller y la clase práctica. Esta última tiene la particularidad de desarrollarse en la segunda sesión de trabajo de la semana para introducir los contenidos de la semiología pediátrica, la consulta de puericultura y la consulta inicial de captación del recién nacido, así como los elementos de la historia nutricional en la infancia. La práctica docente se continúa desarrollando en los consultorios populares, las salas de rehabilitación integral y los centros médicos de diagnóstico integral, donde continuarán participando en modalidades de la enseñanza de la pediatría, como son la consulta médica, las visitas de terreno, las discusiones de casos clínicos y la guardia médica. Se desarrollarán estancias en los escenarios docentes de Barrio Adentro, en el consultorio popular, donde permanecerás por espacio de 6 semanas. En las salas de rehabilitación integral, la estancia tiene una duración de 1 semana y en los centros médicos de diagnóstico integral durante 2 semanas, con estancia en la consulta de cuerpo de guardia. El sistema de evaluación de la asignatura estará conformado por las evaluaciones frecuentes, las que se realizarán durante las actividades de la práctica docente
para comprobar la adquisición de habilidades clínicas, siendo el momento evaluativo por excelencia el seminario integrador, donde recibirás la calificación correspondiente. Se efectuará una evaluación final con un examen práctico y otro teórico en la semana 10. La pediatría se encuentra estrechamente relacionada con la morfofisiología y la morfofisiopatología humana. Estas aportan los conocimientos necesarios para comprender la estructura y la función del organismo, así como sus procesos patológicos que les permitirán la vinculación clínico básica en el abordaje integral de los problemas de salud del individuo, la familia y la comunidad, para lo cual deben aplicar el método clínico, epidemiológico y social, cuyo acercamiento lo propicia la disciplina proyecto comunitario. Los métodos y procedimientos de la disciplina clínica serán aplicados de igual manera a la pediatría, teniendo en cuenta las particularidades de esta. El parto y el nacimiento, por cualquiera de las vías por las que se realice, es una de las situaciones más sensibles por las que atraviesa la especie humana. En ellos se conjugan el amor, el dolor y la ciencia, entre muchas otras disciplinas, dentro de las que se incluye a la pediatría. La palabra pediatría procede del griego paidos, que significa niño, y el término iatrea significa curación. Etimológicamente quiere decir el arte de curar al niño, pero su contenido es mucho mayor que la curación de las enfermedades, ya que estudia integralmente la salud en el período de vida, que abarca desde la concepción hasta la adolescencia. La pediatría es la ciencia que estudia el crecimiento y el desarrollo del niño y sus enfermedades. De ahí la importancia de considerar siempre a este de forma integral, teniendo en cuenta que el proceso salud-enfermedad está condicionado por la interacción que resulta del hombre como ser biosocial y el medio ambiente en el que vive y en el cual interactúa. Algunos conceptos primitivos de pediatría se encuentran en obras médicas tan remotas como el papiro Ebers. El libro de pediatría más antiguo que se conoce es uno de los llamados papiros de Berlín, un breve e interesante documento escrito en el año 1450 a.C., el cual contiene una serie de prescripciones para proteger a madres e hijos y para tratar las enfermedades de la infancia. Se describe en la literatura al médico griego Soranus de Fesus, que ejerció en Roma a finales del siglo I y en las 2 primeras décadas del segundo, como el pionero en la descripción de los elementos que conforman los cuidados al recién nacido y la lactancia materna. En el siglo XVI, Thomas Fair, abogado y médico londinense, escribió un libro considerado texto de pediatría, en el que dejó plasmado una compilación de los conocimientos de la época, donde incluye cómo facilitar la salida de los dientes, los terrores nocturnos
y de que agitar demasiado al niño podía causarle vómito. Asimismo, se considera como el primer tratado en español de medicina infantil el de Jacobo Díaz de Toledo, publicado en el año 1538. La historia científica de la pediatría marcha de forma paralela con el establecimiento de hospitales infantiles en el siglo XIX. El primer hospital infantil de importancia fue el Enfants Malades de París, fundado en el año 1802, donde tuvo su origen la pediatría francesa. En la segunda mitad del siglo XIX se originan núcleos científicos bien delimitados, que constituyen el germen de las distintas escuelas pediátricas, y en los últimos años de dicho siglo se acepta la necesidad de la enseñanza universitaria acerca de las enfermedades de la infancia. Con esto comienza la mayoría de edad de la pediatría científica. Para revisar las fases de la evolución histórica de la pediatría del siglo XX, así como el terreno de la misma, debes remitirte a la bibliografía básica que aparece en el CD de la asignatura. La pediatría, de manera convencional, se ha dividido en tres etapas: la intrauterina o prenatal, la etapa relacionada con el parto y el nacimiento, y por último, la etapa postnatal, también denominada extrauterina. Como estudiaste en la asignatura Morfofisiología, el período prenatal es una etapa muy importante donde se desarrollan los procesos de diferenciación celular, organogénesis, estableciéndose la función de los órganos primitivos, así como el intercambio materno-fetal a través de la placenta. En este importante periodo prenatal, de producirse afectaciones, pueden traer graves consecuencias para el recién nacido, entre las que se encuentran las cromosomopatías, las infecciones embriofetales como la toxoplasmosis y la rubiola congénita, así como las alteraciones del peso al nacer, las cuales estudiarás en el tema 2 de esta asignatura. Es una etapa trascendental la del parto y el nacimiento, por los cambios que se producen y los ajustes para el paso de la vida fetal a la extrauterina. Ocurre el cese de la circulación placentaria, así como el inicio de un nuevo sistema de oxigenación de la sangre. En el transcurso de la asignatura estudiarás los aspectos relacionados con el recién nacido normal y patológico. La etapa postnatal, a los efectos de la atención pediátrica, abarca desde el nacimiento hasta la adolescencia, existiendo diversas clasificaciones al respecto. Todas estas se basan en el logro de una correcta comprensión acerca de las características de cada periodo y los cambios que se van sucediendo a medida que se va transitando de una etapa a la otra. Estos periodos se suceden de forma continua. Los rangos establecidos para enmarcar cada uno de ellos varían según el criterio de los autores. El período de recién nacido
comprende desde el nacimiento hasta los 28 días de edad. A partir de esta edad hasta el año se le considera lactante. La etapa denominada transicional se extiende hasta los 3 años. Así, el preescolar se enmarca entre los 3 y 6 años. A partir de esta edad y hasta los 10 y 12 años se considera un niño escolar. El final de esta etapa varía de acuerdo a los cambios puberales que ocurran en dependencia del sexo. Con dichos cambios se inicia el período de la adolescencia, la cual se puede extender hasta los 19 años de edad, según las características de cada individuo. A manera de resumen, debes elaborar un cuadro sinóptico donde precises las características propias de cada una de las etapas. La aplicación del método clínico estudiado en la asignatura Clínica 1 te proporcionó los elementos para realizar el interrogatorio y el examen físico en pediatría. La anamnesis en estas edades tiene la peculiaridad de realizarse al binomio madre-hijo. Para ello, el médico debe utilizar todo lo que de arte y ciencia tiene la medicina en aras de lograr una correcta y completa anamnesis. Existen un grupo de principios básicos para realizar un correcto interrogatorio, entre los que se encuentran: mirar a los ojos de la persona que nos brinda la información, ser atentos, amistosos y evitar las críticas sobre determinadas conductas, dirigirse con respeto, evitando el tuteo, no utilizar términos que puedan causar confusión, lograr la mayor privacidad posible y confidencialidad sobre la información recibida, no mostrar impaciencia, dejando que el familiar exprese sus preocupaciones, guiar el interrogatorio hacia aquellos elementos que requieran detalles, evitar realizar preguntas que sugieran una respuesta, brindar la opción al niño, siempre que sea posible, de expresar sus preocupaciones y ofrecer al niño la privacidad suficiente para referir aspectos que puede haber ocultado a los padres. Al realizar un correcto interrogatorio, debes tener presente un grupo de elementos que te servirán para llegar a un diagnóstico adecuado y tomar la conducta correcta. En la estructura del mismo tendrás en cuenta el relato del paciente y o familiar, el cual reflejarás en el modelo de expediente clínico. En el registro es muy importante que tengas presente los siguientes elementos. Recogerás los datos generales de cada paciente: su nombre, la edad, el sexo, el lugar de residencia, y nunca olvidarás definir cuál es la relación del paciente con la persona que nos brinda la información. Inmediatamente investigarás el motivo de consulta con el mayor detalle posible, anotando el síntoma principal con las propias palabras del paciente o de la madre. Luego
describirás de forma completa, clara y cronológica los problemas por los cuales se busca atención médica a través de la historia de la enfermedad actual. En el componente antecedentes familiares buscarás información con discreción y profesionalidad sobre el estado de salud de los padres, hermanos u otros familiares, confeccionando al terminar un árbol genealógico. Este apartado incluirá cualquier hecho referente a la familia que resulte de interés desde el punto de vista médico. Los antecedentes patológicos personales siempre ocuparán el segundo lugar, después de obtener los datos de la enfermedad actual. Debes anotar por orden cronológico las enfermedades padecidas y si tiene algún interés, registrarás además la evolución y tratamiento de las mismas. No olvidarás los accidentes, las intervenciones quirúrgicas y las respuestas a los medicamentos, anotando posibles efectos secundarios, intolerancias o alergias. La anamnesis perinatal, prenatal y postnatal cada vez cobran mayor interés por la importancia creciente de la patología neonatal y sus secuelas. La influencia de estos en la vida posterior del ser humano es determinante, por lo que deben investigarse con la mayor precisión posible. Para obtener mayor información, estudiarás estos aspectos en la bibliografía básica del tema y en el material complementario Historia Clínica Pediátrica. Cobran un especial interés los aspectos relacionados con la alimentación en todas las edades pediátricas, con características muy peculiares durante el primer año de vida y en la adolescencia, por los cambios biológicos rápidos que en ambas etapas se suceden. Cuando se trate de un lactante, es necesario precisar acerca de la lactancia materna. En la unidad temática número 3 recibirás los contenidos necesarios que te ayudarán a profundizar sobre la importancia de la misma. Indagarás también acerca de la ablactación y para tu preparación al respecto revisarás el material complementario sobre el esquema de ablactación. Si existiera o se sospechara una enfermedad nutricional o endocrino-metabólica donde la dieta representa un elemento de primer orden, es necesario realizar una investigación más detallada. El desarrollo del sistema nervioso sigue un curso cefalocaudal y se ha representado en forma de planos ascendentes comprendidos por cada mes de vida del niño. A través del siguiente esquema conocerás las etapas durante el primer año de vida. El resto de las funciones a partir de esta edad, así como los reflejos del recién nacido, los cuales aparecen bien detallados, debes revisarlos en tu libro de texto por el cual te debes preparar. Serán motivo además de clases prácticas en el transcurso de la asignatura. Es importante que durante el interrogatorio revises el cumplimiento del esquema de vacunación, fecha y tipos de vacunas aplicadas, así como las reacciones secundarias si las hubo.
En tu preparación consultarás el material complementario Esquema de vacunación para niños en Venezuela que aparece en el CD de la asignatura. Una anamnesis correcta se completa con una historia psicosocial en la que indagarías sobre los aspectos epidemiológicos, familiares, sociales y del contexto general en que se desarrolla el niño, que serán fundamentales no solo para el diagnóstico, sino también para escoger la conducta más adecuada. Muchas veces la comprensión y el empleo de las preguntas para la revisión o el examen por sistemas representa un reto, por lo que les sugerimos que piensen en formular algunas interrogantes de manera sencilla referidas a la búsqueda de síntomas. Algunos ejemplos son: ¿cómo están sus oídos? ¿Cómo está su audición y su visión? ¿Qué puedes decirme acerca de su respiración y sus pulmones? Tendrás en cuenta que las preguntas adicionales variarán de acuerdo con la edad, con el estado de salud y el juicio clínico de la persona que atiende al niño. Para tu preparación, te sugerimos listes preguntas estándar en relación con cada sistema a explorar. Con todos los elementos hasta aquí abordados, lograrás una aproximación diagnóstica inicial y a veces definitiva en la primera fase de la historia clínica. La misma presupone las premisas querer o desear y poder diagnosticar. Para el logro de ambas, necesitarás de tu preparación, de la adaptación a la comunidad donde ejercerás y del conocimiento de las principales causas de morbilidad y mortalidad infantil. El interrogatorio y la exploración física constituyen elementos esenciales para el médico, sin abusar de la indicación de exámenes complementarios, y esto dependerá en buena medida de las habilidades que se adquirirán con la práctica. La clave para una exploración física minuciosa y precisa consiste en adquirir una secuencia habitual propia. Para el desarrollo de esta secuencia necesitarás revisar los principios de la semiología, estudiados en la asignatura Clínica 1, teniendo en cuenta las particularidades y principios generales que deben seguirse al examen físico en un niño. Muchas veces los examinadores se intimidan cuando atienden a un neonato diminuto o a un niño vociferante, sobre todo ante los ojos críticos de los ansiosos padres. Para lograr un acercamiento tranquilizador y minucioso, te proporcionaremos algunos lineamientos que te permitirán disfrutar de la mayoría de estos encuentros. Para ello es muy importante que conozcas con exactitud los elementos relacionados con la maduración de los diferentes órganos y sistemas, ya que la exploración está en relación con la edad del niño. Existe una gran diferencia entre el examen físico de un lactante y el de un niño mayor. La exploración física comienza desde el primer contacto con el paciente. En una observación inicial,
el médico debe ser capaz de apreciar si se enfrenta a un caso grave o no. Lograr esta habilidad debe ser tu primera aspiración, la cual podrás aprender en el transcurso de nuestra asignatura y con la práctica y sistematicidad diaria. Otros elementos como la marcha, la motilidad, la atención, la facies, el color de la piel, las características del cabello y el ritmo respiratorio pueden ser apreciados mientras interrogas, sin la aprehensión por parte del niño de sentirse examinado. Durante el examen físico de los niños, los padres observan y toman parte en la interacción. Esto ofrece la oportunidad de analizar la relación entre ellos. Su observación cuidadosa y la del juego no estructurado del niño en la consulta médica puede revelar anormalidades del desarrollo físico, cognitivo y social. Resulta este un momento oportuno para identificar desde el punto de vista neurológico debilidad, postura anormal, espasticidad, torpeza, problemas de atención e hiperactividad, así como retraso del desarrollo motor, del lenguaje y deficiencias auditivas. De igual manera, pudieras detectar problemas sociales, como vínculo inadecuado padre-hijo, riesgo de maltrato o negligencia, así como patrones de mala adaptación secundarios a estrés o depresión de la madre y disciplina inadecuada por parte de los padres. Por ello, es muy importante prestar atención al afecto de los padres cuando hablan con su hijo, la forma de cargarlo, moverlo, vestirlo, así como las respuestas a situaciones que producen alguna incomodidad. La exploración física se realiza para reunir información esencial. Un examen incompleto es frustrante, tanto para el médico como para los padres, por lo que la paciencia, la distracción, el juego, la flexibilidad en el orden del examen y una aproximación cuidadosa, pero firme y gentil son las claves para tener éxito. Si se tiene la posibilidad de seleccionar el momento ideal para realizar el examen físico, tendrás en cuenta realizarlo cuando el niño está más tranquilo. En el caso del recién nacido y lactante pequeño, debes hacerlo entre 1 y 2 horas después de la alimentación para obtener una respuesta adecuada. Si están demasiado saciados, responderán con menor capacidad y si lo examinamos hambrientos, a menudo están agitados. La secuencia de este examen variará de acuerdo con la edad. Es por este motivo que en el lactante y el niño pequeño se sugiere comenzar el examen en posición sentada o acostado sobre las piernas o en el regazo de los padres, e incluso durante el amamantamiento. Lo llevarás a la camilla para realizar determinadas maniobras, tales como la búsqueda de los reflejos propios de la edad y la exploración del abdomen, entre otras.
realizarás primero las maniobras que no son molestas y dejarás para el final aquellas manipulaciones más desagradables. Evitarás al máximo causar angustias innecesarias. Para tu preparación individual, profundizarás en los elementos auxiliares que podrás utilizar para examinar al niño de cualquier edad, los cuales puedes encontrar en el texto Guía de Exploración Física e Historia Clínica. Con estas recomendaciones buscarás la mayor tranquilidad posible del niño. Aun cuando te resulte difícil, harás lo posible por evitar que llore, sobre todo para realizar una adecuada auscultación del aparato respiratorio durante la expiración, por ser este el momento donde semiológicamente se manifiestan muchas afecciones respiratorias propias de la niñez. Existen otros signos que requieren también de un lapso de tiempo sin llanto para ser examinados, como los pulsos periféricos, las características de los ruidos cardíacos y la palpación de la fontanela si está abierta. No resulta tampoco inusual solicitar la ayuda de uno de los padres para limitar el movimiento del niño durante el examen de los oídos o la orofaringe. Es conveniente comenzar el examen físico con el niño vestido y cómodo. Lo desvestirás de forma gradual y así evitarás la exposición a cambios desagradables de temperaturas en el neonato y lactante pequeño. De hecho, prácticamente todos los lactantes prefieren estar desnudos. Sin embargo, para mantener un ambiente seco, es prudente dejar el pañal puesto y retirarlo solo para el examen de los genitales, regiones inguinales, caderas, recto y parte baja de la columna. En los niños mayores y adolescentes impedirás afectar su pudor. La presencia de la madre o familiar y la enfermera durante la exploración genital de los adolescentes es un elemento que no puedes olvidar. La exploración de los niños en edad escolar por lo regular no ofrece dificultades, aun cuando algunos presentan recuerdos desagradables de encuentros previos con los médicos. Tanto en escolares como en adolescentes, el orden de la exploración es el mismo seguido para los adultos y como en cualquier edad
se examinan las áreas dolorosas al final. Debes advertirlos acerca de las regiones que se van a explorar. Además de la privacidad, un elemento importante será la adecuada iluminación para determinar con objetividad elementos claves como la coloración de piel y mucosas o realizar la inspección de la orofaringe. Al igual que en los adultos, en los niños también se realiza el examen físico completo de todos los aparatos y sistemas. Puede conducirnos a consecuencias graves el inferir que por la afección que presenta puedes obviar alguna maniobra. Sin embargo, debes conocer que existen maniobras propias para determinadas edades y que no tiene sentido explorarlas en otras etapas de la vida. Por ejemplo, en un lactante, la irritación meningea se expresa por abombamiento de la fontanela e irritabilidad, por lo que buscar signos meningeos en esta etapa no tendrá ningún valor. Tal como aprendiste en la disciplina clínica, recordarás como regla básica no reflejar en la historia clínica aquellos datos que solo hayan sido referidos por terceras personas y que no han sido comprobados mediante la exploración. Con todos los elementos hasta aquí expuestos, estás en condiciones de conocer que la puericultura es en esencia la pediatría preventiva, la cual comprende todas aquellas normas y procedimientos dirigidos a proteger la salud y promover el crecimiento y desarrollo óptimos de acuerdo con las capacidades y potencialidades genéticas del niño. Conocer la importancia de esta consulta, sus objetivos y la metodología para realizarla a través del material complementario Consulta de Puericultura que aparece en el CD del estudiante les permitirá su preparación para la clase práctica de esta semana. Te indicamos como estudio independiente revisar los aspectos relacionados con los derechos del menor que aparecen en la bibliografía del tema y en el material complementario Declaración de los Derechos del Niño. Una vez concluida la actividad orientadora de hoy, arribamos a las siguientes conclusiones. La pediatría ofrece las herramientas fundamentales para el futuro desempeño profesional del médico integral comunitario en la atención pediátrica, relacionándose con otras disciplinas de las que se nutre para arribar a un diagnóstico certero. A lo largo de la historia de la pediatría, la misma ha transitado por diferentes fases, desde la etapa nosológica hasta la actual o pediatría social. A través de la entrevista médica se desarrolla la relación médico-paciente-familia, teniendo en cuenta los principios básicos y los elementos del interrogatorio en la semiología pediátrica. Las particularidades y principios del examen físico pediátrico constituyen la base para realizar
una correcta exploración clínica en el niño. Para dar continuidad al examen físico como parte del expediente clínico, abordaremos durante la próxima semana el contenido correspondiente a las técnicas para la exploración física general, regional y por aparatos o sistemas, como elemento de gran importancia para la aplicación del método clínico, teniendo en cuenta las particularidades de la semiología en el niño.